crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Desde el Pie, este programa en el cual intentamos tejer algunas redes, alguna construcción colectiva acerca de las voces que tienen que ver con el trabajo, con el campo popular. Y no quería dejar pasar la oportunidad porque si bien este programa se está viendo hoy sábado, fue grabado el jueves pasado cuando se conmemoraba otro Día Nacional de la Memoria, en homenaje a los 43 años de la creación de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo, estas mujeres que allá por el 1977, en un contexto muy complicado para nuestro país, uno de los periodos de mayor oscuridad sobre el territorio argentino, con la última dictadura cívico-militar, en ese contexto empezaron a juntarse y empezaron a bregar por la búsqueda de esas identidades que habían sido apropiadas por la dictadura. Y esa lucha y esa pelea y esa búsqueda y esa construcción de la identidad al día de hoy continúa, así que no queríamos dejar pasar la oportunidad para hacer extensivo el saludo a estas mujeres luchadoras y organizadas. Y el tema que hoy nos compete tiene que ver con algo que veníamos avisando y tratando en los programas anteriores en relación con un primer estado de alerta. En un primer momento, la Federación de Aceiteros y Desmotadores se había puesto en estado de alerta a partir de que había transcurrido ya mucho tiempo de un incumplimiento por parte de las cámaras empresariales, por parte de las cámaras aceiteras, cuando en su momento habían firmado el acuerdo paritario que estipulaba una revisión de la escala salarial. Pasó el tiempo, no hubo respuestas. Por eso el estado de alerta, por eso después se concreta la huelga nacional aceitera. Y actualmente el periodo es de conciliación obligatoria. Esto solo lo cuento a modo introductorio porque vamos a tener justamente a un invitado que si seguimos haciendo bondades y seguimos haciendo uso de la tecnología y lo vamos a enganchar de manera virtual. Así que primero hacemos visibles y escuchamos a quienes hacen posible este programa y después nos metemos entonces sí a presentar al invitado. Dale. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, y ahora sí, ¿no? Lo prometíamos, lo anticipábamos y vamos a ya saludar en este momento a nuestro invitado que está enganchado. Él es Daniel Jofra, es secretario general de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso y Desmotadores de Algodón de la República Argentina. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes. Bien, por acá bien. Obviamente hacíamos extensivo el saludo a las abuelas de Plaza de Mayo, pero anticipábamos esta cuestión que tiene que ver con una lucha, que me parece importante claramente que no quede justamente en la cuestión salarial, porque me parece que en todo caso la cuestión salarial es la punta del iceberg y habla de este salario mínimo vital y móvil en términos de concepto, que ustedes vienen trabajando ya hace bastante, pero para empezar a hablar un poco de esas cuestiones, me gustaba preguntarte, hacer, digamos, como una foto anterior, irnos al 30 de abril de este año cuando firmaron la paritaria, el acuerdo salarial. ¿Qué es lo que firmaron en ese momento? Y esto te lo pregunto en estos dos niveles. Por un lado, en términos salariales y por otro lado, en términos de revisión de la escala. ¿En la segunda parte cuál era?
Claro, digo, por un lado, ¿cuál es el salario mínimo y vital que empezó a cobrar un trabajador y trabajadora aceitera? Y la segunda parte sería esto de la revisión de la escala salarial que estaba estipulada. Si esto fue así o cómo fue esa cuestión. Mirá, nosotros teníamos un convenio firmado en el 2019 que se vencía el 31 de diciembre. O sea que a partir del 1 de diciembre, del 1 de enero, perdón, estábamos en condiciones de empezar a negociar nuevamente. ¿Sabés cuál es la temática? Porque nos seguís, trabajás con nosotros, de que nosotros no nos basamos en lo que dice la inflación o lo que dice el sistema imperante, sino que lo hacemos a través de un estudio del salario mínimo vital y móvil, que es una encuesta de hogares que hace el INDEC, de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente, para satisfacer esa necesidad que establece la Ley de Contrato de Trabajo y el 14 de la Constitución Nacional. En ese momento esa cifra era de cercana a los 69.000, creo que eran 68.700 pesos, y nosotros lo logramos en el 30 de abril con un retroactivo el 1 de enero de este año. Nosotros, aparte de eso, habíamos conseguido de que una cláusula de revisión para el mes de agosto, y bueno, hoy estamos discutiendo nuevamente una revisión salarial para que los trabajadores no pierdan el poder adquisitivo. Obviamente, ¿no? Si las empresas no escapan a la realidad de muchas que siguieron trabajando y otras que no siguieron, pero igual ellos están en la postura de que la situación fue mala para ellos. Por eso hubo un ofrecimiento del 0% el 30 de septiembre de este año, el 30 de septiembre último, y bueno, nosotros respondimos con una huelga porque no hubo negociación. O sea, cuando las patronales ofrecen un 0% o no ofrecen directamente absolutamente nada, ninguna modificación del salario, significa de que una provocación muy grande para los trabajadores, más los nuestros, los aceiteros que fueron trabajadores esenciales a partir del 16 de marzo, debido al DNU del gobierno. Entonces, nos pareció que era una provocación y se determinó a través de nuestros paritarios, obviamente, ¿no? Consultando a los trabajadores a través de asamblea, de que era necesario una huelga, que es nuestra herramienta genuina que tenemos todos los trabajadores para responder ante la negativa de una empresa. Y ahí, así que a partir de ahí, ¿qué pasó? Paramos, hicimos un paro o arrancamos un plan de lucha, y a las 23 horas exactamente nos dictaron la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo de Nación, en donde nosotros acatamos y bueno, empezamos a negociar nuevamente con una conciliación obligatoria. Sí, vos contabas, hiciste mención hace un ratito, esta cuestión del trabajo esencial, también mencionaste esta cuestión de las empresas o las cámaras, diciendo que ellos estaban en una situación complicada. Esto entendemos que no es así. Te pediría si nos podés contar un poquito en relación con esta cuestión, ¿no? Digo, los aceiteros nunca dejaron de trabajar, por lo tanto las empresas nunca dejaron de facturar. Digo, en el medio también está esta cuestión de las distintas medidas, digamos, que fue tomando el gobierno. Digo, lo cierto es que las empresas nunca dejaron, sino que tengo entendido que aumentaron de forma exponencial en relación con este periodo. No sé si esto es así o qué nos podés contar al respecto, digo. A ver, ellos argumentan, cuando uno negocia con las patronales y negocia... Y se negocia a través de una conciliación obligatoria en la cual las dos partes negociamos bajo presión, ¿no? Porque estamos negociando a contrarreloj para llegar para bien o para mal, terminar con la conciliación obligatoria y llegar a un acuerdo. Las empresas siempre argumentan, y creo que le debe pasar a todos los sectores, ¿no?
de 10 puntos de reclamo que ellos dicen por qué no pueden pagar los aumentos, más allá de que nunca presentan los balances, que eso también está dentro de la ley, y no solamente que no lo presentan, sino que el Ministerio de Trabajo no lo exige. 9 puntos de esos 10 son reclamos hacia el gobierno. Entonces siempre especulan dentro de la negociación, no quieren perder de ganar todo lo que uno le pide, trata de buscar algún artilugio para sacarle algo más al gobierno y que ese aumento lo amortice a través de concesiones que tienen con los distintos gobiernos de turno. Este sector es uno de los sectores que se ha beneficiado históricamente, hace ya 30 años que vienen teniendo mucha rentabilidad, es uno de los sectores más rentables. De hecho, es uno de los sectores que más le aporta a los gobiernos de turno, ¿no? El derecho de exportación. Entonces, ellos argumentan de que la capacidad ociosa fue bastante más elevada que otros años. Obviamente que ahí influyen otras cuestiones, ¿no? El hecho de que el gobierno anterior haya puesto al mismo nivel las retenciones de los subproductos de la soja con el poroto de soja hace que a los empresarios no les convenga industrializarla. Y entonces esa situación lo llevó por una cuestión de conveniencia a no industrializar el 100% de la soja, sino que exporta más poroto de lo que ha exportado años anteriores. Ahora, nosotros no nos vamos a hacer cargo de esa situación, los trabajadores. Porque si en algún momento la empresa anduvo muy bien, las empresas anduvieron muy bien, y a nosotros no nos dieron el resultado de ese andar y de esa forma de recaudar, como han tenido estos últimos años, no veo por qué hoy tienen que compartir supuestamente lo que ellos consideran que han bajado las ganancias. Pero bueno, esto es una lucha de clase. Si no se entiende de esa manera, siempre vamos a estar detrás del sistema, detrás de lo económico de la empresa y nunca de la realidad de los trabajadores. Nosotros nos ocupamos de la realidad de los trabajadores y consideramos de que no podemos perder el poder adquisitivo que hemos logrado ya hace más de 10 años. Y bueno, esta es la lucha, el compromiso que nosotros tenemos con nuestros compañeros, y nuestros compañeros están concientizados y van a pelear. Sí, recién veíamos algunas imágenes mientras vos hablabas, varias fotos y registros en relación con lo que se dio a conocer como aceitazo, digo, aquella huelga de los 25 días en el 2015, y esto lo pensaba en relación con lo que estás planteando, con esta cuestión, ¿no?, de la lucha por el salario mínimo vital y móvil. Digo, ustedes siempre bregaron por la independencia política y partidaria específicamente, porque digo, la lucha de clases claramente es política, pero sí de la independencia partidaria, digo, y eso me consta, y me parecía que no era menor, digamos, traerlo a colación en este momento con estas imágenes que te decía que estábamos viendo, que fue un paro en el 2015 que ustedes le hicieron al kirchnerismo, digo, y no fue por hacerle un paro al kirchnerismo, digo, ¿no? Es marcar esa coherencia porque han hecho paros con los gobiernos que han estado. Eso me parece que es algo a destacar y quería preguntarte puntualmente por esa huelga que quedará en la memoria y que vos decís esto de la voluntad y el ejercicio que hay, digamos, para luchar. Bueno, me parece que sin dudas el hito del 2015 se vuelve de alguna manera, no se puede obviar, ¿no? Hay que hacer mención sobre eso, ¿no? Sí, yo creo que fue una de las bisagras más grandes que hemos tenido y donde salimos a la notoriedad de nuestra gestión hacia el resto de la clase trabajadora por los 25 días de huelga. No solamente por haber sostenido la huelga durante 25 días, sino por haber ganado esa huelga y demostrar al resto de la clase trabajadora de que luchando también se obtienen buenos resultados. En aquel momento lo planteaban como que nosotros queríamos desestabilizar al gobierno de ese momento, sin prever o sin investigar por qué las patronales en aquel momento estaban tan duras con los trabajadores, ¿no?
siendo de que tenían la posibilidad de pagar un buen salario, de pagar lo que nosotros lo que pretendíamos y lo que nos corresponde por derecho. Y sin embargo, era más fácil, como viene sucediendo con todos los gobiernos y con la mayoría de los políticos, de pensar de que los trabajadores somos el mal de nuestro país. Por querer solamente vivir dignamente, ¿no? Porque ni siquiera queremos compartir la riqueza. Y bueno, en ese momento nosotros consideramos de que era el momento también de fijar una posición y decir, bueno, nosotros estamos para pelear nuestro salario. Y hoy estamos en una situación similar. Uno siempre especula, o por lo menos siente que las empresas cuando se ponen firmes en no dar absolutamente nada, como pasó en este caso, es como que están buscando otras cosas, otros beneficios del gobierno, y como sabe que hoy el gobierno está necesitado de divisas, y como es una de las fuentes principales de divisas la agroexportación, tira de esa cuerda que son los trabajadores, como ocurre en la mayoría de los sectores. Bueno, nosotros lo haremos frente a esa situación, porque es un mandato que nos dan los compañeros, no es que es un capricho personal, ni tenemos nada personal con los interlocutores de las patronales, pero bueno, esto es una lucha de clase, nosotros lo entendimos así, en el 2015 lo seguimos entendiendo durante todos los años y hoy estamos firmes en esa posición. Nosotros queremos que se nos reconozca el sacrificio, se nos reconozca como trabajadores, y hoy un trabajador está estipulado de que tiene que cobrar 82.000 pesos de básico, no los aceiteros, sino todos los trabajadores, ese es el punto de partida, que es el gran problema que hoy tiene el movimiento obrero, de no saber cuánto es. Entonces uno dice la inflación, otro dice la canasta básica, otro dice la canasta alimentaria, entonces vamos detrás del sistema permanentemente y no olvidamos de aquellos que cobran un salario de pobreza como el 50% de nuestro país, ¿no? Sí. Entonces discutimos, bueno, ¿cuánto fue la inflación? Un 25, un 30, listo, pidamos eso y ya estamos. Y el trabajador que cobra un salario pobre va a seguir cobrando pobre, lo único que le sostienen es la pobreza. Claro, hay una cuestión ahí que pienso, porque bueno, ustedes lo tienen incorporado, digamos, tipo carta de presentación, ¿no? Digo, yo lo he aprendido hasta a esta cuestión, al texto del artículo, ¿no? Del derecho del salario mínimo vital y móvil, como aquella remuneración para un trabajador sin carga de familia, para garantizar una serie de derechos como vivienda, educación, alimento, obra social y demás. Entonces, digo, por un lado, esta cuestión de que no se basa en algo arbitrario ni caprichoso, digo, es un derecho constitucional. Y alguna vez te escuché a vos plantear esta cuestión de que, bueno, si no se puede garantizar ese monto mínimo que establece este derecho constitucional, bueno, saquemos algunos derechos ¿no? Algunos derechos a garantizar por este salario mínimo y vital establecido constitucionalmente. Sí, son necesidades. Habría que, a ver, si uno le pregunta al Consejo del Salario por qué cerraron un salario mínimo de 20.000 pesos, habría que ver qué alcanza con esos 20.000 pesos, cuál de esas necesidades, salud, previsión, vacaciones, vivienda, alimentación, bueno, habría que ver qué es lo que hay que elegir de esas necesidades. Y en esto hay que aclarar algo, es decir, ¿qué implica cobrar un buen salario, un salario digno? Que los empresarios ganen menos, y sí, eso implica. Bueno, esa es la lucha que nosotros damos, y bueno, la vamos a seguir dando porque somos conscientes de que es lo que nos corresponde, por lo menos eso es lo que nosotros entendemos y lo que está dentro de la ley. Si no, deberíamos discutir cuál sería el salario mínimo vital y móvil, porque siempre se confunde o se lo estigmatiza de que los aceiteros consiguen ese salario porque las empresas tienen alta rentabilidad. Y claro, siempre uno ve Cargill, Dreyfus, Bunge, Molino Río de la Plata, Glencore, que son las empresas que nosotros representamos, pero también representamos otras que no tienen puerto y que también pagan el salario mínimo vital y móvil. Y también tenemos extrusoras, como en la zona de Esperanza, de Frank, que tienen
13 trabajadores, 20 trabajadores, y también pagan el salario mínimo vital y móvil. Entonces, ese cuento de la lástima que siempre tienen los empresarios, uno lo tiene que desarraigar pidiéndole los balances, que demuestren que no lo pueden pagar. Claro. Sí. Nosotros demostramos, cada vez que pedimos un aumento, siempre tenemos que, los trabajadores tienen que presentar el certificado de pobreza. Si no, no te lo quieren dar el aumento. Y ni así le dan un aumento. Entonces, me parece que de una vez por todas tenemos que decir, bueno, nosotros queremos cobrar esto por esto, por esto, por esto y por esto. Argumentar por qué queremos cobrar esa plata. Y ellos tienen que decir, bueno, nosotros no lo podemos pagar y que presenten los balances, porque es una obligación que tienen ellos de negociar con los balances sobre la mesa. Sí, hay una cuestión que yo me quedaba ahí rebotando, resonando, cuando vos decís esta cuestión de que sí se escucha bastante recurrentemente de que los aceiteros tienen el salario que tienen por la posición estratégica, ¿no? Lo que vos decías. Sin embargo, me gustaría preguntarte cómo era la situación en los años 90, por ejemplo, ¿no? Digo que el sector era igual de estratégico. ¿Qué sucedía ahí? Mirá, yo soy obrero de Dreyfus, yo entré en el año 92. Y hasta el año 2004 que nosotros empezamos con esta política salarial en el Sindicato Aceitero de Rosario, nos moríamos de hambre. O sea, teníamos que vivir adentro para poder vivir afuera. O sea, hacíamos hora extra para poder vivir y llegar a fin de mes. Ni siquiera nos podíamos dar el lujo de irnos de vacaciones, todo lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 bis. Y sin embargo, trabajábamos en la misma empresa que trabajo ahora, y que hoy los trabajadores de esa empresa y de todas las empresas de nuestro país tienen un salario digno. A ver, yo entiendo de que muchos gremios quieran, porque para ellos es como una vergüenza decir, vos vas a pedir un aumento que hoy tendría que estar en 82.000 pesos y tiene un básico de 30.000, de 40.000, debería obligarlo, por lo menos darle un poco de vergüenza a los dirigentes de no pedir un salario que dignifique a los trabajadores. Y uno lo entiende eso, pero nosotros no nos podemos hacer cargo de la vergüenza y del miedo que pueden tener algunos dirigentes, o el compromiso que pueden tener políticos con los gobiernos de turno y no quieren hacer un pedido desmedido según el criterio que tienen los gobernantes, y no quieren hacer huelga para no perjudicar al gobierno que ellos simpatizan. Bueno, nosotros no tenemos ese compromiso con los gobiernos de turno. Tenemos un compromiso con el país. Nosotros lo que queremos es de que estas empresas que nosotros estamos hablando, y muchas empresas nacionales, se llevan como Vicentín, se llevan la plata afuera, ¿no es cierto? Nosotros estamos diciendo de que queden acá, en el bolsillo de los trabajadores, para que se reproduzca en más trabajo, en más consumo. Bueno, esa es nuestra filosofía de laburo y de política salarial. Bien, nos quedan pocos minutos, pero quería preguntarte esta cuestión, esta hamaca, digamos, que por ahí se da entre el tema de trabajadores esenciales, que decíamos al comienzo, con, por ejemplo, la adhesión de Santa Fe a la ley de ART. Digo, vos mencionabas al Sindicato Aceitero de Rosario, digo, que es punta de lanza de la federación, vos venís de Rosario, al igual que Adrián Dávalos. Por lo tanto, Rosario enmarcado en Santa Fe, con esta, ya te digo, adhesión que se estuvo discutiendo acerca de si había o no que adherir a esta ley que es compensatoria de la ley menemista de 1995. Entonces, ¿cómo se juega eso ahí entre trabajadores esenciales y leyes que avanzan a favor de las aseguradoras, de las empresas y en desmedro de los derechos laborales? Yo creo que lo más terrible de la ley de ART es la complicidad que hay de algún sector de la política, o de la mayoría de los sectores de la política, de algunos dirigentes sindicales con la empresa, con la ART. Eso yo no lo puedo entender. Realmente condenar a los trabajadores a que no puedan pedir la indemnización, porque en realidad lo que uno no se accidenta para cobrar un subsidio o una indemnización. Uno trata de prevenir, de invertir en prevención, para que los compañeros entren
de la misma y salgan de la misma manera que entran. Entonces, me parece que hay detrás de toda esa maniobra que hay entre políticos, sindicalistas y empresarios, hay un perjuicio muy grande para los trabajadores. Y esto hay que decirlo, porque después cuando esto pase y en la práctica nos damos cuenta que los compañeros no tienen derecho a protestar, que los compañeros se accidentan y no pasa absolutamente nada, cuando no hay prevención, después nos lamentamos. Obviamente, ¿no? Nosotros somos un sindicato que vamos a pelear. Si esta ley se aprueba, nosotros vamos a seguir peleando de la misma manera que lo venimos haciendo siempre. Y me parece que eso tienen que tomar conciencia de los trabajadores. Esto no es un problema solamente de los dirigentes que salen a decir que están en contra de la ley de DRT. Los trabajadores todos deberían concientizarse de que es una ley totalmente perjudicial para los trabajadores, que va a perjudicar directamente a los trabajadores y va a beneficiar a la DRT como se lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, me parece que en ese sentido los trabajadores tienen que levantar la voz y no solamente esperar de que los dirigentes digan no estoy de acuerdo con la ley de DRT. Insisto en esto, va más allá de una inoperancia de los políticos, va en un sentido de clase. Últimamente los políticos están más a favor. Obviamente uno lo entiende porque sabe cómo viene la cosa, de que los políticos si tendrían que decir, bueno, a mí me tienen que elegir por este currículum que tengo de trabajo, de gestión y todo eso, seguramente muchos no lo elegirían. Entonces necesitan de los empresarios que le pongan la plata para poder ganar las elecciones. Entonces siempre se vuelcan para el lado del más poderoso, como viene ocurriendo, como lo del caso de Vicentín, ¿no? Es decir, increíblemente, un sector de la sociedad, de Reconquista y Avellaneda, un sector político, está identificado con Vicentín, con un empresario que estafó al Estado, que lo estafó a todo. Bueno, esta es una estafa más que le está pasando a los trabajadores y que si se da seguramente nos vamos a acordar de quiénes son los estafadores. Espero que nos acordemos de quiénes son los estafadores. Bueno, Daniel, ahora sí nos quedamos sin tiempo, pero digo, esta conciliación obligatoria en algún momento va a vencer, digo, volviendo al tema anterior, y los aceiteros estarán, digamos, en pie de lucha y harán lo que tengan que hacer, digo, como lo vienen sosteniendo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con nuestro país, no parando y que la fábrica produzcan. Ahora, si es necesario parar para que nuestro poder adquisitivo y nuestros derechos no se vean violados por las patronales, y lo vamos a hacer. Bien, los salarios también son esenciales. Daniel, te agradecemos un montón el tiempo y la claridad, en serio. Un abrazo grande, Tomás. Bueno, un abrazo. Y hablábamos entonces, ¿no?, con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Aceiteros. Esto fue todo por hoy. Nos reencontramos en 7 días a esta hora y por este canal. Gracias.